Hoy es el tema 38, el último. El Hijo, Cristo, ora por todo su pueblo en su camino hacia la gloria. El camino del pueblo de Cristo es ¿hacia dónde? Hacia la gloria eterna, mis hermanos. Ya ganamos. Somos más que vencedores, somos victoriosos. En el mundo hay, no sé qué va a pasar de mi vida. Voy a fracasar en este negocio, me van a echar de este trabajo, me voy a enfermar, me voy a morir. Si te vas a morir, dígale. Ese es su amigo, ¿verdad? Con respeto. Todos vamos a morir. El tema es que la victoria final la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Amén. Y eso se trata el cristianismo, tener esta confianza, esta seguridad que nos da Cristo y nadie más que Cristo. Y vamos al pasaje principal de hoy. Ya terminamos el capítulo 17 así. El capítulo 17 de San Juan, versículos 24 hasta el final, que sería el 26. Dice así la palabra de Dios, Juan 17, 24, Reina Valera. Versículo 24 dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, ¿con quién? Conmigo, dice el Señor, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. En la traducción viviente, el versículo 25 y 26, así dice, fíjese: Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amén. Fíjense cómo lo relaciona bien claro. Quiero que vamos a terminar con esta idea, obviamente, el día de hoy, pero quédese con esa idea bien clara. El amor del Padre está en nosotros a través de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Acuérdese bien. Si se pierde esa relación, si rechazamos a Cristo, si apostatamos de la fe en Cristo, pongámosle varios nombres para que se entienda. Si nos alejamos del Señor de vuelta, porque tenemos propia voluntad, claro. Entonces, ¿qué pasa? Mi amor por el Padre se desvanece también. O lo contrario, como tenía bien efímero, bien nublado, bien oscuro el amor de Dios, no lo entendía, no lo veía el amor de Dios, así también es difícil permanecer en Cristo y por ende es difícil permanecer en santidad. Pues ahí le resumí la enseñanza de hoy, así que ya oremos y vámonos. Pero es importante entender eso, porque ¿cuántos hemos batallado con algún punto en la santidad de nuestras vidas? Claro que sí, todos. Algunos demasiado, ¿verdad? Ya exagera algún hermano, ¿verdad? Por eso hay que entrenarse, ¿verdad? Como un músculo se entrena, ¿verdad? El músculo espiritual, hay que entrenarlo y fortalecernos en Cristo, porque no somos cualquier cosa. El Señor nos compara con soldados, con obreros, con gente de acción, con gente que necesita tener fortaleza para trabajar esa vida. No nos compara con, pues hagan lo que quieran y ahí vamos, todos ahí nos vemos en el cielo. El cielo no es, digamos, como dice, bueno, ya vivan la mejor vida aquí y ya, de perdido ya tienen algo ahí van a vivir algo. No, ese es el premio mayor. Esa es la vida verdadera, dice el Señor. Y esta es una vida efímera, una vida que está rodeada de maldad y de tentaciones. Por eso es importante vivir en esta santidad para conocer más el amor de Dios y seguir firmes en Cristo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Conocer entonces que el Padre Celestial envió a Jesús, a su Hijo amado, a la tierra a cumplir su promesa que había hecho desde el principio del mundo. Promesa de salvación a todas las naciones. Promesa que estaba basada o fundamentada, dijimos, ¿en dónde? En su amor, en su carácter. Cristo, en sus palabras,
en lo que Él predicó y enseñó, y en su ejemplo de vida, Él dio a conocer a quién, dice, al Padre. Eso es todo lo que ejercía el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo estaba basado en que la gente conozca a este Padre lleno de amor. El carácter de un Padre que está lleno de amor por nosotros. Por como decimos ahora, loco de amor está por nosotros. Alguien quiere que, pues todos queremos que alguien esté loco de amor por nosotros, que nuestros hijos estén locos, que mi esposa esté loco de amor por mí, que yo esté loco de amor. Pero imagínense al Dios creador del universo, del cielo y la tierra, loco de amor por usted. Imagínese eso. Toda depresión, ¿cómo puede haber depresión? Toda depresión desaparece, porque ¿qué más podemos querer que eso? El problema es que permanecen muchos cristianos porque aman más las cosas de este mundo. Entonces, como no la tienen las cosas del mundo, entonces que queda en depresión. El Señor es bueno y igual nos provee de esto, ¿verdad? Lo suficiente. Pero debemos de aprender a poner a Dios en su lugar, porque Él ya demostró que se merece ese lugar. No lo tenía que demostrar. Él es el creador, Él es el Dios eterno, pero lo hizo. Así, su amor inagotable por nosotros nos es exhibido por el Señor Jesús. Los discípulos debían entonces continuar esa misión de Cristo en la tierra, que dijimos que era mostrar el amor de Dios, el carácter de Dios, el plan de Dios a nosotros, a todo el mundo. Los discípulos debían de hacerlo, pero ¿qué discípulos? Los que estaban ahí con Jesús, pero después se extiende ¿a quién? A todos los discípulos durante 2000 años. Dice en el versículo 23, ahí en Juan 17, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, como amó a Cristo, nos ama a nosotros, ni un gramito menos. Imagínese eso, póngase a pensar en eso. Es necesario entonces conocer el amor de Dios, mis hermanos. Necesitamos conocer más y más el amor de Dios, viendo el ejemplo de vida de Cristo en los evangelios, claro, en lo que los hermanos que predican nos enseñan también, en lo que el Espíritu me va guiando día a día, para poder nosotros ahora sí creer en verdad lo que escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios, de la guía del Espíritu, a través de la edificación de los hermanos. Tan grande amor que tiene por nosotros. Y ese amor debe de crecer en nuestros corazones. Por eso en la Biblia, cuando dice bien claro en Ezequiel capítulo 36 y también en el libro de Hebreos, nos dice bien claro que haré un nuevo pacto y pondré ¿en dónde? Ahora la ley, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿En dónde lo va a poner? En el corazón nuestro. ¿Qué significa eso? ¿Que lo va a escribir, lo va a tallar como talló las tablas de la ley? No, significa que debemos de entender esa palabra de Dios para que en nuestro corazón entendamos el amor de Dios. Cuánto Él nos ama, que esté sembrado en mi corazón. Se llama enamorarse, ¿verdad? De Dios. Por eso dice que lo escribiré en su corazón. Usted tiene que estar enamorado de Dios. Eso es estar en Cristo, porque Cristo es uno con Dios, ¿verdad? Eso se llama estar en Cristo, en sus palabras, en la palabra de Cristo. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, dice el Señor. Fíjense, estamos en Cristo en sus palabras de esa manera. Estamos en Cristo en su ejemplo de vida. Efesios 4:13, llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Estamos en Cristo en su sacrificio. Con Cristo estamos ¿qué? Juntamente ¿qué? Crucificados, dice la palabra. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en donde, en mí. Gálatas 2:20. La palabra nos dice que Cristo está en mí a través de su palabra, de su ejemplo, de su sacrificio y en su resurrección, mis hermanos, porque en su resurrección tenemos
que estar nuevamente vivificados a una nueva vida espiritual en Cristo. 1 Corintios 15:22. En Cristo todos, aquí se refiere a todos los creyentes, serán vivificados. ¿Serán qué? Vivificados en el Espíritu. Filipenses 3:21 dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjense, esas son las promesas. En Cristo hay resurrección, por eso hay esperanza, por eso estamos esperando en cosas mejores, mis hermanos. Eso, sino que, pues vamos a envejecer, vamos a morir, igual que la gente del mundo. Nomás con la esperanza puesta en las cosas temporales que van a ser destruidas. No, pongamos la esperanza en las cosas indestructibles, que es el amor de Cristo, mis hermanos, el amor de Dios. De todo esto, mis hermanos, ya nos ha dado la garantía por adelantado, porque para que no tengamos ninguna duda acerca de todo esto, mis hermanos. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuáles son las arras que nos ha dejado el Señor? Es el Espíritu Santo mismo morando en nosotros. Eso es tan hermoso, tan espectacular, es imposible de describir. Y es tan importante que lo hagamos parte de nuestra vida, porque bien claro dice la palabra que lo podemos contristar, lo podemos entristecer, alejándolo, no haciéndole caso, no tomándolo en cuenta, dejándolo en un segundo plano. El Espíritu Santo debe ser, pues es Dios, debe ser prioridad en nuestras vidas siempre, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por todo esto sabemos que estamos nosotros, ¿qué dijimos? En Cristo. En Cristo. Por eso cuando el Señor dice, nadie los puede apartar de mi mano, es porque estamos en Cristo. Ah, no, uno brincó. Pues bueno, ¿qué le hacemos? Claro, voy, mi trabajo es, pues voy y le digo, oye hermano, mira esto y lo otro. Pues el hermano no quiere, porque no quiere vivir en santidad, no le interesa la santidad de Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? Más que eso no, me entristece, porque en una iglesia tan pequeña como la nuestra, ¿cuánta gente ya hay así? Muchas. Son más los que se fueron de los que quedaron. No lo digo por los que se fueron por mudanza, porque ahí está el hermano Guillermo y la hermana Adriana que escuchan las prédicas y todo. Y aquí los saludamos y los bendecimos en Cristo, ¿verdad? Pero lo digo por la gente que se ha apartado del Señor y que ha dejado de permanecer firmes en su fe, en Cristo. Nosotros cuando estamos... Ahora nosotros que nos sabemos en Cristo, nosotros así podemos ahora testificar al mundo del amor de Dios, como leímos, ¿verdad? En Juan 17. Porque si no, ¿cómo vamos a testificar del amor de Dios si no lo conocemos, si no lo experimentamos, si no lo vivimos? Es imposible. Estar en Cristo es absolutamente entonces necesario para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Suena redundante, claro, tiene que ser nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios, tiene que conocer el Evangelio, etcétera, pero tenemos que permanecer firmes en Cristo. Tiene que haber ya cicatrices, como decimos, las marcas de Cristo en nosotros. En cuando nosotros aguantamos, ¿verdad?, la tentación, pasamos la prueba y nos aferramos más al Señor. Y en ese aprendizaje vamos testificando del Evangelio de Cristo. Y a los primeros que vamos con ese testimonio evangelizando son los seres queridos. Pero aquí hago una excepción, claro. Hay seres queridos que ni aún así se acercan. Eso es la triste también, ¿verdad? Pero usted tiene que dar el ejemplo. Ay, no, es que no sé, esa es una persona imposible. Usted dé el ejemplo. A nosotros no nos ha llamado a medir vigas y varas en los ojos de los demás. Nos ha llamado a ver la nuestra y ver, o sea, ¿qué significa? Ver por nuestra santidad. Hay que tener una viga, bueno, pues tengo que quitarla. Señor, ayúdame. Pero el hermano, no, pero por ti, perdón, Señor. Y así tengo que empezar a avanzar, si no, nunca voy a avanzar, mis hermanos. Testificar con poder, mis hermanos, solamente es posible cuando estamos en Cristo, con el poder de Dios, o sea, con el poder de transformación, con el poder de salvación. Así podremos hacerlo, si no, no se puede. En resumidas cuentas, durante su oración en todo el capítulo 17, el Señor Jesús había orado por sus discípulos y por el progreso de su santificación.
Eso le interesaba al Señor, porque sabía, mientras ellos se aferraban y progresaban en esa santificación, Él sabía que la testificación que ellos iban a dar en el mundo iba a tener poder de Dios. Porque la gente va a ver el amor de Dios en ellos y iba a decir, no, esta gente va en serio. Esta gente no es hipócrita como mis maestros fariseos. Esta gente sí va en serio. El Señor Jesús había entonces orado así por todo esto, ordenando todas sus peticiones según una serie de pasos lógicos. Y vemos todo el capítulo 17 como lo hemos estudiado estas últimas enseñanzas. Había repasado la manera como al principio de su peregrinaje espiritual los había llevado a la fe, primeramente al Señor, claro, a la fe. Y cómo había venido el Señor nutriendo y robusteciendo esta fe a lo largo de su ministerio frente a ellos. Con la enseñanza, con la predicación, con los milagros, con la palabra, con el ejemplo, con su bondad, con su carácter. Lo fue enamorando a Él, atrayendo a Él. Luego había orado el Señor por la preservación de su fe durante su ausencia. ¿Por qué será? No, porque una vez salvo, siempre salvo. Entonces, ¿cómo puede ser que ore de esta manera, verdad? Nomás repase en su casa de vuelta el capítulo 17. Él había orado para preservarlos en la fe, porque es la fe lo que nos sujeta al Señor. Y más en su ausencia. Si aquí estaría el Señor, pues sería muy diferente, ¿verdad? Así en físico estoy hablando, como los discípulos lo tuvieron. Posteriormente había tratado su misión en el mundo, la misión de los discípulos, y la necesidad de que fuesen santificándose progresivamente, como dijimos. A continuación había orado por la eficacia de su testimonio. Pues tenía que ser un testimonio eficaz, ¿verdad? Veraz, hecho de una sola pieza íntegra. De modo que personas de generación en generación, ¿verdad?, como ha llegado hasta nuestra generación, llegarían a la fe mediante la palabra de Dios. Y ahora, al llegar al final de su oración, anticipaba la gran consumación que iba a darse. El momento cuando todo su pueblo, de todas las edades y de todas las épocas, llegaría a la gloria de su presencia eterna, mis hermanos, habiéndose completado todo el proceso de santificación. Y por esto también oró el Señor, a fin de asegurar su cumplimiento. El que había comenzado la buena obra en ellos, la llevaría a su fin, dice la palabra, Filipenses 1:6. Dice así el apóstol Pablo, porque él sí lo entendió. Estando persuadido de, o sea, él estaba seguro de esto, ¿verdad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la de salvación y de santificación, ¿verdad?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que el Señor venga es el día de la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de sus santos y el encuentro con el Señor cara a cara. Ese es el tema. Estaba seguro el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:6. No comenzaría, mis hermanos, imagínense el Señor comenzar con sus predicaciones, sus enseñanzas, sus milagros, todo lo que hacía, pues si Él no era capaz de cumplir mediante pues el poder de Dios, ¿verdad? Y por eso Él oraba al Padre, para que terminara y se culminara todo esto, ¿verdad? Y nos mostraba un ejemplo de cómo hacerlo. El Señor cumpliría. De su parte, todo estaba puesto y dispuesto, como dicen, ¿verdad? Como siempre, solo faltaba que la nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? ¿Obras? Hermano, ¿estás diciendo que tenemos que hacer? Oh, no son obras, sino dijimos, permanecer en Cristo. Ay, ¿no es eso obras? ¿Cómo se permanece? ¿Por obras o por fe? Dígalo, por fe, ¿verdad? Amén. Porque después están los hermanos que por obras, mezclado con obras, piensan alcanzar la gloria de Dios. Es imposible, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros algunos que tratamos de hacerlo durante algún tiempo, es imposible. Es por fe, solo por fe. Entonces solo falta de nuestra parte que debemos de aprender a confiar en Cristo. O sea, permanecer en Cristo.
en sus enseñanzas, en sus instrucciones, en sus mandamientos, en sus advertencias, en sus promesas. Permanecer en Cristo es permanecer en la fe en Cristo. Todo este proceso se va manifestando en nuestra vida en santidad, mis hermanos. Lo que enseña en toda esta escuela de Cristo de la santidad, ¿vieron? Todo esto estuvimos aprendiendo. Por lo que ahora, terminadas las clases, el Maestro Jesús ora para su cumplimiento. Ahora cúmplase todo esto, Señor. O sea, les dio todas las enseñanzas y ahora ora por los discípulos, por nosotros también, para que se cumpla en nuestras vidas todo esto. Y llegando al final de la oración, ahora Él ora por la consumación de la santidad de su pueblo. Es fundamental, mis hermanos. ¿Ya vio cómo la iglesia está ahora? ¿Cómo está la iglesia en general? Vea en YouTube un poquito cómo está. Ahí veo ya que está la comunidad LTBQ, pastores LTBQ, ¿verdad? Ya es un desastre, un montón de lugares. El Señor viene pronto, les aseguro. El tema es cómo nos va a encontrar. ¿Como una iglesia santa y pura? ¿O como Ahola y Aholiba? ¿Se acuerdan? Ezequiel, el profeta Ezequiel. ¿Cómo nos va a encontrar, mis hermanos? Lo que el Señor comenzó, Él tiene el poder de terminarlo en nuestras vidas. Pero depende de que nosotros le confiemos, le creamos. Observemos los términos que emplea para definir todo esto. No ora para que nosotros seamos llevados al cielo, aunque por supuesto está implícito, ¿verdad? Pero ora así, miren cómo oran. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. No se limita a decir que donde yo estoy, ellos también estén. Sino el amor divino no se conformaría con algo tan vago, mis hermanos. Él debía precisar. Quiero que donde yo estoy, dice el Señor, también estén conmigo. Que no haya ningún atisbo de error, de mala interpretación. Ay, vamos a estar en el cielo, pero ay, a mí me va a tocar en un lugar bien lejos. En el Waze del cielo marca como a 20 horas. Y al hermano Enrique le tocó ahí al lado de la casa del Señor. Ahí nomás se despierta ahí y ya. Y ahí está al lado el Señor. Pues no es así. ¿Se dan cuenta? Todos vamos a estar con Cristo por la eternidad. Conmigo. Por eso señala bien claro. Esa es una afirmación. Más certeza de dónde estaremos en la eternidad. Imposible. Ya nos está diciendo dónde vamos a estar en la eternidad. Yo no sé cómo va a ser la eternidad, pues, si en el cielo, y si el cielo va a pasar al estrado y va a poner todo acá la tierra como el cielo, como algunos también dicen, y como sale en Isaías, etcétera, etcétera. No me importa todo eso. Lo que sí me importa es que vamos a estar con Cristo. Eso es lo que importa, mis hermanos. Vamos a estar con Dios, en Dios y Él en nosotros, mis hermanos. El amor de Cristo no quedará satisfecho hasta que cada miembro de su pueblo, mis hermanos, eso es así nos ama, esté con Él para siempre, mis hermanos. He aquí el auténtico corazón del Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo a quién, al ladrón agonizando, ¿verdad? A ese pecador criminal que estaba al lado de él. Y le dice, de cierto te digo, o sea, te aseguro que estarás conmigo en el reino del Padre celestial eterno, hoy mismo. Si a un ladrón criminal que estaba siendo crucificado por sus malos pecados, ¿verdad? Le dijo eso. Así lo amaba él. Imagínense. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo, mis hermanos, para compartir este mismo sentir en Cristo, ¿verdad? Que hubo en el Señor. En 2 Corintios 5:8 dice: mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿verdad? Y presentes al Señor. ¿Cómo lo menciona, no? En la traducción viviente dice, sí, estamos plenamente confiados. ¿Cómo está el apóstol Pablo y todos los cristianos de esa época? Plenamente confiados, sin lugar a dudas. Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces, dice, o sea, si morimos, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Ese es el tema, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. Esta es
la bienaventurada esperanza. Y añade el apóstol Pablo en otro sitio, en la carta de los Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo. ¿Cómo comparto este deseo con el Señor? ¿Cómo comparto este deseo con el apóstol? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso no significa que tengamos ganas de suicidarnos, ¿verdad? No, significa un anhelo, ¿verdad? De las cosas mejores, las que han de venir. Ahora estamos en Cristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero un día lo veremos cara a cara, dice la palabra. Primera de Juan 3:2, dice, le veremos tal como Él es, como Cristo es. Imagínense ese día. ¿Cuántas veces añora eso? Yo casi todos los días, mis hermanos. Si le digo todos los días, miento, ¿verdad? Pero le puedo asegurar que casi todos los días. Cuando estoy en oración, ya quiero ver. Y aquella vez que sentí su presencia, ¿verdad? Que estaba volando en el cielo. Esa presencia que me abrazó un momento así, pero como que me tocó a penitas la presencia del Señor y sentí una paz abrumadora, un gozo abrumador. Como esos que mueren, ¿verdad? Y tienen experiencias que murieron, después volvieron a la vida, ¿verdad? Que hablan de una luz espectacular y un gozo y una paz indescriptible y ni siquiera eran cristianos. Hay una película que va a salir, que ya salió en Estados Unidos, ¿no? Que hicieron unos hermanos de eso, justamente. Pero la ponen en un punto de vista más así secular. Pero sí, usted como cristiano, ¿verdad? Como entendido en las cosas espirituales, la puede ir a ver. No sé cuándo, si va a salir, creo que sí va a salir. Se trata de eventos de eso, ¿no? Y cómo describen esos sucesos. Pero le aseguro que mi Señor no se queda muy atrás. Yo nomás recordar un poco eso siempre me da muchas fuerzas. Y nosotros así sabremos que cuando estaremos con el Señor, sus promesas ya se habrán cumplido todas. Y hay otro objetivo también, mis hermanos, escúcheme bien, otro objetivo adicional a todo esto. Al orar el Señor para que todo su pueblo se encuentre con Él al final, Cristo tiene en mente también este otro propósito, para que vean mi gloria que me has dado, dice el Señor. Para que vean la gloria de Cristo que le dio el Padre. Es decir, la gloria a la que el Señor Jesús se refería al principio de la oración en Juan 17:5. Decía, la gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuese. Esa gloria quería mostrarnos la contemplación, mis hermanos, de esta gloria, inconcebible para nosotros en estas cabecillas que tenemos, ¿verdad? La contemplación de esta gloria de Dios nos permitirá comprender plenamente una realidad que ahora podemos ver muy ahí a la ligera, muy oscuramente. La riqueza que tenía y que dejó para hacerse pobre por nosotros. De modo que mediante esa pobreza de Cristo nosotros fuésemos ricos, dice la palabra. Cuán grande amor, ¿verdad? Al orar, que pudiésemos contemplar al final de nuestra carrera de santificación su gloria precreacional, por así decirlo. Nuestro Señor tiene en mente una realidad de la que Él quiere disfrutar con nosotros, junto a nosotros. Aquella gloria era la expresión y la medida del amor del Padre hacia Él. Recuerden, cuando nosotros hablamos mucho de gloria, ¡ay, la gloria! Y la gloria, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Nosotros la conocemos un poquito, podemos rascar la superficie de esa gloria y podemos ver el carácter de Dios, su amor, su paciencia, su misericordia, su confianza, su fidelidad, su mansedumbre, y vemos ciertas características, el carácter de Dios ahí, y decimos, qué glorioso es esto, qué puro ese carácter, qué hermoso. Pero la gloria que nos va a ser vista, demostrada, ¿verdad? La gloria que el Señor acá dice, para que vean la gloria. Imagínense esa gloria, no es que, ay,
qué hermoso, ay, qué hermoso, todo lleno de piedras preciosas y caminos de oro. Sí, eso también está incluido, pero eso es lo menor. Imagínense las cosas que Él nos tiene preparado de esa gloria suya. Dice que la gloria de Dios es infinita. O sea, infinitamente Él puede mostrarnos su gloria continuamente a lo largo de toda la eternidad. No es que, digamos que pasó 1.000.000 de años y ya, híjole, mis hijos, no, ya no tengo que mostrarles más de mi gloria. Se me acabó la gloria. Así que confórmense con todo lo que les mostré durante 1.000.000 de años y repitan el cassette, pónganlo de vuelta, ¿sí? No es así. Por eso yo creo que tenemos que entender la magnitud de la gloria infinita de Dios, su amor infinito, su paciencia infinita. Y todo es infinito, todo, o sea, no tiene principio ni fin como es Él, es su misma esencia. Imagínense Él mostrándonos y dándose a conocer en todo su ser, sin dejar nada oculto. Pero como es infinito el Señor, es para siempre y por siempre, mostrándonos esa gloria eterna. Y todos los días nos va a sorprender, les aseguro. Todos los días vamos a sorprendernos. Ay, esto más tenía el Señor. Ay, esto más hay en el Señor. Ay, esto más. Y todos los días van a ser nuevas sorpresas. Todos los días van a ser grandes sus sorpresas a nosotros. Porque la gloria de Dios, sin entender bien lo que se refiere en lo fundamental, cuando decimos su gloria, queda como que algo muy así religioso, ¿verdad? Nomás. Y se acaba en eso, en lo que los religiosos dicen, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria de Dios es la expresión y la medida de su amor por su Hijo. Lo que ahora nosotros entendemos por gloria, el fundamento está ahí, mis hermanos. La gloria es la expresión y la medida del amor del Padre hacia su Hijo. Todo fue creado para Él, dice la palabra. ¿Para quién? Para Cristo. Colosenses 1:16, para el que anota. Es fundamental, por tanto, que lleguemos a ver esta gloria, mis hermanos, de lo que hasta ahora nos ha mostrado, ¿verdad? Aquí que podemos entender con esta pequeña cabecita. Podemos decir, ¿qué tenemos que entender de la gloria de Dios? Esto, mis hermanos. La gloria de Dios aquí se manifiesta fundamentalmente en la expresión del amor del Padre al Hijo. Esa es la principal gloria. No es como los religiosos, no, la gloria es que le dé sacrificios hermosos, toros y guirnaldas y un humo espectacular, ofrendas de olor grato al Señor. No, eso si lo hace uno de corazón, de sacrificios de buenas obras estoy hablando, ¿no? Son pequeñas demostraciones de la gloria de Dios en nuestra vida, porque tenemos el Espíritu Santo. O la gente que no tiene a Dios, la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia es como que Dios nos puso una pizca de su carácter y nos dio la conciencia, ¿verdad? Cuando queremos hacer mal, la conciencia dice, eso está mal, robar no es bueno. Ay, ¿dónde salió eso? Un perro no está pensando en eso. Ah, wow, no, le robé el huesito a Firulais aquí al lado, ¿verdad? Pues, los perros no piensan eso, pero más sin embargo nosotros los seres humanos sí. Todo lo bueno sale de Dios, es una dádiva de Dios. Y toda bondad que usted demuestra en esta vida sale de Dios, del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios, reflejándose en nuestra vida. Por eso una vida de santidad ante el Señor refleja la gloria de Dios en nuestras vidas. Como cuando en Éxodo 33 Moisés se presenta y ve al Señor. Imagínense, es espectacular ver al Señor, estar en la presencia de Dios cara a cara, ahí en el monte del Sinaí. ¿Y cómo salió Moisés? Con la cara resplandeciente, tan resplandeciente que le tuvieron que poner un velo, ¿verdad? Oye, Moisés, ya, quiero dormir. Está muy iluminado, hombre. Imagínense esa gloria. Esa gloria la vamos a tener, mis hermanos. Esa gloria es nuestra por promesa de Dios. Amén. Ver aquella gloria inconmensurable, imposible de medir. Vamos a captar la medida infinita del amor del Padre al Hijo. De eso se trata.
Ahí está, este es en el centro de la gloria que nosotros nos fue revelada por el Hijo. A la postre, el amor del Padre hacia nosotros. Ahí esta es la relación, ¿verdad? Importante. ¿Por qué será importante entender ese amor del Padre al Hijo unigénito? Porque así como amó al Hijo, nos ama a nosotros. Cuando se pierde esa relación, muchos hermanos, por eso quizás usted tiene que tener paciencia. No han podido todavía entender esto que estamos ahora aprendiendo. Tiene que tener paciencia con esos hermanos y tiene que saber explicarle esto. No le diga, es que no amas mucho a Dios. No sea así. Llévelo con el ejemplo, con la palabra, invítelo a estudiar, pásele, o sea, que Dios le dé sabiduría para tratarlo con mansedumbre, o sea, con humildad, ¿verdad? Pero con sabiduría. A la postre, entonces, el amor del Padre hacia el Hijo es una relación que nosotros sacamos hacia nosotros también, mis hermanos. Porque la palabra dice que somos hijos adoptivos del Señor también. Y Él no hace acepción de personas. Y Él nos ama tal cual ama al Hijo. Esa es la grandeza de todo eso. Esa es la gloria de Dios. ¿Cómo puede amar igual a su verdadero Hijo que a sus hijos adoptivos? ¿Cómo puede ser? ¡Qué glorioso es! ¡Qué glorioso es mi Dios! ¡Qué glorioso es mi Padre Celestial! Por eso el tema final de hoy, el camino de su pueblo, de los de la fe, ¿hacia qué? Hacia la gloria eterna del Padre, de Dios, hacia la presencia eterna junto a Cristo, de recibir ese amor inagotable. ¿Y cómo se manifiesta? En muchas cosas el amor de Dios se va a manifestar en interminables maneras que vamos a poder disfrutar y experimentar personalmente con el Señor. Eso comparado con lo que el mundo ofrece, ya, ¿sí entienden? Ya no es nada esto, ya no es nada, no se compara. ¿Qué podemos comparar con esto, con esta gloria del Señor que nos es ofrecida a nosotros? Como veníamos cantando, tu gloria yo quiero tener. ¿Qué es? Tu amor, tu carácter. Yo quiero tener y quiero mostrar tu gloria al mundo, testificar de ti, vivir en santidad, porque tú eres un Dios santo. Pero antes de llegar todo esto, conduce el Señor en su oración, volviendo a Juan capítulo 17, conduce el curso de su pensamiento, pero inserta ahí en el versículo 25 en Juan 17, una nota sombría, vamos a ponerle así, una nota negativa que dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Sombrío, ¿verdad? Es triste porque si no conoce uno a Dios, ¿qué pasa? No lo puede amar. Y si no lo ama, no puede permanecer en la fe. No puede ser hijo de Dios. No va a terminar la carrera. Es una triste ignorancia, por así decirlo, ¿no? Triste ignorancia. Por ignorancia se mueren las personas, por falta de conocimiento, dice la palabra. Y usted es responsable de todo aquel que Dios le ponga en su camino, empezando por su familia. Empieza a predicar, mis hermanos, empecemos a predicar. Que nadie de nuestros seres amados, son seres amados, ¿verdad? Los amamos. Por más que sean súper recontra y algunos dirán demasiado imperfectos, pero los amamos. Así que debe empezar a compartir las buenas nuevas de salvación del Señor. El mundo, en su enajenamiento, acuérdense de esa palabra, enajenamiento es una pérdida de razón. O sea, se volvieron locos, ilógicos, de rechazar a un Dios así tan amoroso, ¿verdad? De rechazar esta gloria de Dios. Y en su necia independencia, en su rebeldía, no reconoció al Hijo de Dios y rehusó humillarse. Como niños pequeños, se rehusaron y se quedaron ahí haciendo berrinche, ¿verdad? Para recibir las enseñanzas de Dios necesitamos empezar a dejar a ese niño pequeño, a ese niño inmaduro, a ese niño berrinchudo y rebelde.
y permitir que se nos revele en nuestro corazón, que sean escritas en nuestro corazón el amor de Dios, la gloria de Dios, que se refleja a través del Hijo. En lugar de ello, mucha gente, ¿qué hizo? Entregó al Hijo de Dios a la vergüenza de la cruz. Ay, no me interesa todas esas cosas que dices del amor y no sé qué. No me interesa. Me interesa mi ganado, mi cosecha del año, me interesa incluso mi familia. Pero no me interesas. Ahora, de acuerdo con la justicia de Dios, este mundo alejado de Dios perderá para siempre no solo las bendiciones de la creación y de la redención, sino también la posibilidad de participar de la gloria del Creador y del Redentor. Fíjense, no solo se quedan sin nada de lo que Él creó, sino se quedan sin la compañía del que los creó todo. Pero oímos a nuestro Señor proceder con una gratitud, mis hermanos, que reluce aún más contra este fondo sombrío que nos presentó, ¿verdad? El mundo pues no conoce a Dios, no le interesan las cosas de Dios. Pero dice el Señor, pero yo te he conocido, dice. Y estos, señalando a los discípulos, claro, han conocido que tú me enviaste. Y nos preguntamos, ¿cómo llegaron a conocerlo? ¿Cómo llegaron a conocerlo? No fue mediante ninguna capacidad intelectual superior de los discípulos. Acuérdense que los discípulos eran del vulgo, como decían, ¿no? En el libro de los Hechos. No eran superiores inteligentemente, ni por supuesto debido a sus propios méritos. No, se lo merecían los discípulos, ¿verdad? No, eran otros más igual. El Señor se había referido a ellos siempre como niños pequeños. Recuerden, vayamos ahí el pasaje de Lucas 10, 21, que dice, Lucas 10, 21, en la Reina Valera, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oís lo que oís, y no lo oyeron. Somos bienaventurados, mis hermanos, porque ya escuchamos las mismas palabras que los discípulos escucharon. Y ya vimos al Señor como los discípulos lo vieron, no en forma presencial siquiera quizás, pero en nuestro corazón. Los discípulos solo estaban dispuestos, mis hermanos, recordemos cómo eran los discípulos. No quiero alargarme mucho en eso, sino recordemos que ellos estaban dispuestos a ocupar el lugar de niños pequeños. Así estaban ellos, ¿verdad? Y aún hoy, nosotros, o la gran mayoría, pues así somos también, ¿verdad? Pero aquel nombre del cual dependía la salvación de los discípulos, su vida eterna y su participación de la gloria sempiterna, eterna, ¿verdad? Les fue entonces revelado mediante ¿qué? No por sus méritos, no por sus sacrificios, ni sus obras, ni su intelecto. Entonces, ¿por qué fue revelado? Por la habilidad divina de su divino Maestro, Jesucristo. Así fue. Porque en el versículo 26, volviendo a Juan 17, dice, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién les dio a conocer el nombre? Cristo. Aunque espiritualmente solo fuesen niños pequeños y aunque no comprendiesen pues, muy profundamente las enseñanzas del Señor, por el hecho de que el mismo Hijo de Dios les enseñaba, conocían al Padre, al igual que todos los niños pequeños de la familia de Dios, todos. O sea, si alguna particularidad hay en todos los cristianos, mis hermanos, en todos los que somos
hijos de Dios, todos los que somos creyentes de fe, ¿qué es? Que seamos pequeños, grandes, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Todos hemos conocido, aunque sea de una forma básica y muy así superficial, ¿a quién? El nombre del Padre, al Padre. Primera de Juan 2:13, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así. Primera de Juan 2:13 dice: les escribo a ustedes, les habla a sus discípulos, los que son maduros en la fe, primeros dice, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, o sea, inmaduros en la fe, por así decirlo, ¿no? O sea, neófitos, porque han ganado la batalla contra el maligno. O sea, se han arrepentido, se han humillado, han empezado la carrera de la fe. O sea, también están conociendo a Dios. Y dice: les escribo a ustedes, a todos los hijos de Dios, porque conocen al Padre. O sea, todos los hijos de Dios, algunos con más conocimiento y entendimiento y otros con menos, pero todos conocemos a Dios. Eso lo caracteriza a todos los que somos de la fe. Todos conocemos al Padre. Sin embargo, el nombre de Dios, es decir, el carácter de Dios, es infinito en cuanto a la riqueza y a la gloria que Él encierra su nombre. Es infinito, lo que venía explicando antes, ¿verdad? El pueblo de Dios, por tanto, no debe de permanecer en un estado de infancia espiritual. Imagínense, estamos siendo como confrontados, ¿verdad? Con la gloria infinita de Dios, que se reveló a través del Hijo, ¿verdad? Y debemos entonces permanecer como niños espirituales, bebés espirituales. La Biblia nos dice bien claro que no, ¿verdad que no? Dice que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Y eso significa que debemos de conocer, de crecer en el conocimiento de Dios. Es algo importantísimo. Llegando así ser hijos maduros, como decía el apóstol Juan recién. Hijos maduros espiritualmente, con una comprensión cada vez mayor del Padre y del Hijo, mis hermanos. Con este fin, Cristo se compromete a una promesa de revelación continuada. Eso es importante, una revelación que continuada, que continúa. Y dice la palabra: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, dice. O sea, todavía, que iba a estar continuamente dándonos a conocer al Padre, mis hermanos. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo, está diciendo el Señor. Y fiel a su promesa, Cristo constantemente da a conocer el nombre de Dios a su pueblo, mis hermanos. Aquí en la tierra, de acuerdo a las capacidades nuestras de asimilar pues nuevos conocimientos, empleando para ello que la palabra de Dios principalmente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, dice la palabra. Y también por la disciplina de las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida. La disciplina de las experiencias que vivimos nos tienen que ayudar a entender y crecer en la fe. ¿Quieres tener mayor conocimiento de Dios? ¿Conocer más su carácter, sus promesas, su amor inagotable? Pues hay que leer y estudiar más la palabra de Dios y aprender también de nuestra experiencia, de la disciplina del Señor, de lo bueno y de lo malo que vivimos según nuestra obediencia o desobediencia a Dios. Debemos de sacar lo bueno. Pocas personas han tenido un padre que se haya acercado a la perfección, ¿verdad? Algunos han quedado marcados, incluso al contrario, profundamente dañados a causa de malos padres que distorsionaban la manera de ser padre, ¿verdad? O peor aún, abusaban de sus hijos, que ahora se da mucho, ¿verdad? La Biblia nos menciona esto bien claro. Puede que se necesite una vida entera, toda nuestra vida para que Cristo corrija falsas impresiones en nuestras mentes. Porque por eso a veces dice: ay, ese hermano, ¿por qué no entiende? No quiere entender. No, pues Dios se revelará, ya se reveló, ya tiene conocimiento del Padre. Aleluya y amén, como recién leímos, ¿verdad? Que decía el apóstol Juan. Pero bueno, no hace falta
tener todo el conocimiento de Dios. Mas, sin embargo, mientras más conocimiento de Dios tengamos y más aprendamos también del camino de santificación, o sea, de nuestras experiencias, buenas y malas en la vida, más vamos a ser maduros espirituales, más mejor vamos a poder enseñar a nuestros hijos, a nuestra gente, seres queridos, a nuestros hermanos en la fe. Necesitamos, a veces algunos, hasta toda la vida, para que Cristo corrija estas falsas impresiones que tenemos ahí metidas, a veces muy metidas en la cabeza, para que el Señor comunique a nuestra mente y, más importante, deje grabados en nuestro corazón su cuidado perfecto, la comprensión, la paciencia, la misericordia perfecta del amor del Padre. Dices, no, ¿por qué a mí me diste esta vida? ¿Por qué? Pues que tengo todo mal y no sé qué, y allá los hermanos la disfrutan, la pasan bien y yo nada, y yo ¿por qué estoy así? Bueno, ¿se vale preguntarle al Señor? Claro que sí, pero debemos empezar a preguntarle confiando en el Señor. Hay que confiar que su paciencia, su misericordia y de su amor perfecto hacia nosotros. Hay que empezar quizás quejándonos siquiera, a veces podemos hacerlo, claro, pero entendiendo como el salmista siempre del amor de Cristo, del amor de Dios. Porque ¿a quién iremos si no? ¿A quién vamos a ir? A fin, mis hermanos, tenemos que aprender a saber de estar convencidos, mis hermanos, convencidos que este amor es mucho más maravilloso de lo que nosotros nos podríamos atrever a imaginar, mis hermanos. Estar convencidos absolutamente de eso, mis hermanos. Ay, el Señor me amará. Hoy ha visto, que en toda esta serie ha visto, Él mismo habla de cuánto nos ama y cuánto el Padre nos ama como a Él mismo. Imagínense. Pero ¿cuánto más requiere el Señor para convencernos de eso? Si ya está escrito. Y vean su vida cuánto Él trató con nosotros para ver esos temas también. Asimismo, puede hacer falta mucho tiempo para que el Señor Jesús nos haga conscientes de hasta qué punto el Padre está resuelto, ¿verdad? A que su pueblo crezca en santidad. A veces algunos, no sé, ¿y cómo trabaja? Porque el Señor dice que Él va trabajando en sus hijos, ¿verdad? ¿No? El Señor trabaja ¿en dónde? En nosotros. Para que su pueblo crezca ¿en qué? En santidad. Hasta que nosotros igualemos esa santidad con la del Señor. Esta es la medida de la perfección de Cristo, mis hermanos. Nada menos. Eso está en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 11, mis hermanos. ¿Quieres saber entonces hasta qué punto el Padre está resuelto, determinado para nuestra santidad, para llevarnos a terminar la carrera de la santificación? Vayamos ahí, ya con esto vamos a terminar. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Lo voy a leer en Reina Valera. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, miren como a hijos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántos saben que hay disciplina? Amén. Porque el Señor es un Dios de orden y nosotros no somos tan ordenados como a veces creemos que somos. Entonces no menospreciemos, dice la palabra, la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No, el Señor no me quiere, ya me quiero. No. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota, esa palabra dura en el griego, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. En la traducción viviente, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Así que no reneguemos y no nos deprimamos por esta disciplina que a veces recibimos. ¿Por qué?
Dice, sigue el pasaje. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Una pregunta retórica, obvio. Todo padre tiene que disciplinar a su hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pues, palabra de verdad. Está dura, ¿verdad? Pero así es la palabra de Dios. A veces es dura. En la traducción viviente dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Yo prefiero que me discipline. Amén. Siempre prefiera la disciplina, porque la disciplina, ahorita vamos a ver en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Bueno, algunos ya esta generación no tanto, ¿verdad? Pero en la anterior, ¿verdad? Pues sí. Porque no obedeceremos mucho. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, aquellos son los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Miren, ¿se dan cuenta que todo apunta a la vida en santidad? Porque los hijos espiritualmente de Dios, si somos hijos espirituales de Dios adoptados, ¿en qué nos tenemos que parecer? Aunque no nos parezcamos en el físico, nos tenemos que parecer ¿en qué? En lo espiritual. O sea, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Ahí está. Es la clave. Por eso la escuela de la santidad de Cristo. Por eso antes del Señor de ir a morir a la cruz y después de resucitar y ascender a los cielos, les dijo esta escuela a los discípulos, porque era así de importante la santificación. Mas sin embargo la iglesia ahora ¿cómo vive? Vivamos como queramos. Igual somos hijos de Dios. No. Esa no es la manera. En la Biblia no está escrito todo lo contrario como lo estamos comprobando, ¿verdad que sí? En la traducción viviente dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre, subraye, siempre es buena para nosotros. ¿Cuándo? Siempre, a fin de que participemos de su santidad. O sea, la disciplina de Dios es para que participemos ¿de qué? De la santidad de Dios, porque si no nos estamos alejando. Ay, ¿yo cuándo? ¿Quién sabe más? ¿Dios o usted? Pongamos ya, vamos a poner ahí ya. ¿Quién es más inteligente? ¿Dios o usted? Pues Dios, ¿verdad? Entonces, toda herramienta de disciplina, desde su propia palabra comienza, claro, ¿no? La Biblia, hasta las que no nos gustan, las de castigo por nuestra rebeldía, todo será válido para el Señor, es lo que está diciendo. Todo es válido para el Señor nuestro Dios, para que nos ayude en nuestro proceso de santificación. Siempre. Mejor ver hacia nosotros. Ay, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No es mejor ver así, humildemente, en vez de decir, si yo voy bien, si yo ya estoy sirviendo, Señor, y yo estoy haciendo esto y lo otro, ayudé a los pobres? No, en vez de hacer eso, mejor, ay, Señor, creo que algo estoy mal, etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Usted ya lo ha hecho supuestamente como cristiano muchas veces, todos los días, ¿no? Casi. Así de resuelto está nuestro Dios, así de resuelto está Él con nosotros. Así nos ama Dios. Es verdad que versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cuántos les gusta la disciplina? Pues a nadie. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El que está ejercitado, entrenado en la disciplina de Dios, genera fruto apacible de justicia. O sea, la justicia es parte de la gloria de Dios, no es nuestra. Empezamos a imitar el carácter de Dios en nuestras vidas, significa. Es increíble. Yo, pecador, el peor de todos, imitando el carácter de Dios. Imagínense. Pero ¿por qué está tan resuelto el Padre de llevarnos desde ahora a esa santidad perfecta suya? ¿Por qué no vivir la vida así como vivamos y después ya el Señor pues ya nos ama tanto, pues ya cuando nos morimos y este cuerpo que siempre me tiende a la tentación, pues ya ahí que ya vamos a ser todos santificones?
¿Para qué la complica tanto el Señor? ¿Por qué cree usted? Porque si usted ahora que está en medio de la prueba, en medio de este mundo oscuro, no responde al Señor, ¿usted cree que aunque Dios le dé un cuerpo magnífico y espectacular en el cielo, semejante al de Él, usted va a responderle allá? ¿O va a ser como Lucifer, que vio la gloria de Dios y aún así prefirió rebelarse ante este Dios tan hermoso? Hay que tener, Dios no quiere más Luciferes en el cielo. ¿Sí lo entiende? Dios no quiere más Luciferes en el cielo. Eso es el entrenamiento que tenemos aquí. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Es imposible. La santidad de Dios nos consumiría inmediatamente, como dice la palabra. Hebreos 12:14 para el que anota. La santidad solo se logra, entonces, cerramos la serie toda completa y esta enseñanza de hoy. La santidad se logra por el conocimiento del carácter de Dios. No significa el conocimiento por el mero conocimiento, como los religiosos, ¿verdad? Como los fariseos y escribas, que solo querían el conocimiento como los gnósticos. Ay, por el conocimiento en sí. Yo conozco más que ti. Yo soy superior a ti porque sé más de la Biblia que ti. Yo me recito de memoria tantos versículos. ¿Y tú cuántos? No se trata de eso. Se trata de conocer ¿qué cosa? El corazón de Dios. Estamos hablando del conocimiento que nos es revelado en nuestro corazón, escrito en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo que mora ya en nosotros, lo que hemos creído, a través y que sigue y permanece a través del estudio incansable de la palabra y de una vida en comunión con el Espíritu Santo, que es con Cristo también. Verdadero conocimiento es este. Cuanto más enamorados estemos de Dios a través de conocerle más vamos a querer vivir en santidad, agradarle. Esa es la manera. Mientras más sepamos cuánto Él nos ha amado y nos ama, de cuán trágico fin, de cuán trágico y horrible fin en el infierno Él nos ha rescatado y ha pagado un alto precio, dando su propia vida para poder cumplirlo y realizarlo. Cuanto más entendamos, sepamos este amor, más amaremos a este Dios poderoso en amor, a este Dios poderoso que usa todo su poder y lo dirige para nuestra redención, mis hermanos. Terminamos. Fijémonos bien cómo el Señor termina su oración, el momento culminante, el momento clímax que acabamos de leer en el pasaje principal de hoy, los últimos 3 versículos. De la oración de un Cristo que va en progresión y termina con estos 3 versículos en donde Él tiene la intención de llevar a su pueblo. Él tiene la intención de llevar al pueblo hasta el final. Él liderándonos a través del Espíritu Santo. Él intercediendo, como dijimos, las funciones de Cristo que todavía está ejerciendo. Intercediendo como sumo sacerdote. ¿En dónde? En los atrios celestiales con el Padre. Allí, mis hermanos, Él sigue haciéndolo y enseñará continuadamente de las riquezas inagotables del Señor, de su gloria, por toda la eternidad a nosotros. Yo así lo interpreto. Hay teólogos que dicen, bueno, que apenas vamos a ver al Señor e inmediatamente con el cuerpo nuevo transformado tendremos un conocimiento completo del Señor. Yo también veo que sí, obviamente nos vamos a aumentar el conocimiento del Señor a un nivel pues excelso, ¿verdad? Quizás casi, pues vamos a decirlo así, casi conociéndolo por completo, pero como la gloria del Señor, todo lo que Él representa es infinito, pues significa que el aprendizaje es infinito. O sea, siempre el Señor se va a revelar en más formas nuevas de su amor, de su misericordia. Y su amor y misericordia significan muchas cosas que nos va a mostrar y nos va a regalar y nos va a proveer de ciertas cosas que nos vamos a maravillar por la eternidad y por los siglos de los siglos, mis hermanos. La gloria es una extensión infinita de Dios y la gloria que le fue dada por el Padre a Cristo, nosotros vamos a poderla comprenderla cada vez con mayor asombro.
no nos la vamos a acabar. Y todo eso se basa en que ahora, en esta vida imperfecta, pero que va en progresión por la santidad, entendamos el amor del Padre hacia el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por esta serie hermosa que nos has mostrado. Un poco de lo que tú haces por nosotros, primeramente en tu ministerio, Padre, el que dejaste y el que nos has delegado a través de los siglos, Señor, a todos lo que somos tus hijos, tus discípulos. Pero también nos has llenado de promesas, Señor, porque sigues cumpliendo tu misión allá en los atrios celestiales. Sigues intercediendo en amor por nosotros. Sigues revelando el amor de Dios hacia nosotros, mi Dios. Y nos has dado la confianza a través del Espíritu Santo que mora aquí con nosotros. Nos has dado tu palabra tan hermosa. Señor, gracias porque sabemos que van a suceder olas de asombro y de gozo continuo. A medida que veamos una y otra vez, cada vez más, algo fresco, algo nuevo, algo espectacular del Padre, de toda su gloria, de cuánto sigue amándonos en toda la eternidad, con la misma plenitud y el deleite infinito con que amas a nuestro Señor Jesús. Señor, gracias. Ayúdanos a permanecer en esta carrera de la fe, en esta misión que tú nos has delegado, Señor, de permanecer firmes en lo que hemos creído. Estamos convencidos de lo que nos amas. Y permaneciendo en este amor, Señor, tu poder de Dios, tu gloria reflejada en nosotros, salvará a otros. Gracias. Sigue mostrándonos, Señor, en este conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Terminamos la serie y espero que hayamos aprendido juntos lo importante de lo que es